Gracias por participar. Bueno, los hermanos a veces son reluctantes de ofrecer, de participar, uno tiene pena de compartir lo que uno mismo pensó, pero en su grupo, si alguien dijo algo que usted nunca se le había ocurrido antes, levante la mano para que probablemente muchos de nosotros no hemos pensado en eso. Entonces, pues, si quiere compartir su propia idea, también vale, pero si usted escuchó algo de otra persona que le pareció muy, muy interesante, que nunca había escuchado, eso hay que compartir, porque si no, de pronto se queda sin hablar, sin compartir. Entonces, alguien quiere compartir, pero es un poco difícil, pero voy corriendo con micrófono, sí, mejor, ok. ¿Quién quiere compartir algo que otro dijo en el grupo que le llamó la atención? Gracias, Nicolás. Dios les bendiga. Bueno, aquí de pronto algo relevante en la vida de David. Desde pequeño se le vio la convicción en las capacidades, convicción en lo que él era, en lo que él tenía. Aquí decía uno de los compañeros, un hombre de adoración. Sabemos eso porque sabemos quién le escribió los salmos. Autor de salmos. No sé cuántos, no sabemos cuántos. Porque realmente hay muchos que dicen de David. Después habrá otros que no dicen de David, que son de David, y algunos que dicen que de David. Eso de David, esa parte no es inspirado, usamos como salmo. Cuando era confrontado, inmediatamente se humillaba y reconocía su pecado. Buenas noches. Tenía mucho del buen pastor. Daba su vida por las ovejas, en rescate de esas ovejas que tenía a su labor. Siempre fue una persona que la labor que se le encomendó la protegió y la cuidó. Entonces, ¿cómo escribo? Que era un modelo, como un pastor. Era comprometido con el pueblo, con otros. Porque antes de ser el llamado, le cuidaba ovejas. Y daba la vida por cuidar ese rebaño. Con sus ovejas y luego con el pueblo, ¿no? Primero con las ovejas y luego cuando Dios puso el pueblo. Eso se ve cuando Dios... Sí, y hay muchas formas de ver eso. Interesante, nunca había pensado eso. Hermano. Tenemos un hombre que no solo fue rey, sino que fue sacerdote, fue adorador, fue obediente y fue misericordioso. Cada uno de esos elementos casi que diferentes. Uy, dijo mucho, hermano. Misericordioso. Sacerdote. Adorador. Eso ya tenemos aquí, entonces ponemos
una línea debajo. Sí. Muy bien. Y tal vez uno o dos últimos. David fue el que venció a Goliat por la fe y la confianza que tenía en Jehová. Una fe fuerte en Dios. Que se notó y ¿sabe, hermana? Nomás estudiando ese pasaje del primero de Samuel 18, creo que es, se puede sacar unos 7, 8 más virtudes acerca de David. Por ejemplo, cuando su familia fue en contra de él dijo, bueno, yo voy a hacer lo correcto aunque mis hermanos me resistan y me ponen problemas. Sus hermanos le dicen, tú eres un niño, metiche, salga de aquí, váyase a sus ovejitas, ¿no? Y él dijo, no, yo estoy aquí para ayudar. Él sabía que Dios lo había llamado a ese momento. Entonces, muchas virtudes de las cuales menciona el hermano se veían en ese pasaje. De ahí nomás podríamos sacar una lista de una docena de virtudes. Una última, hermano. Buenas noches. Que David fue un hombre de principios, a pesar de sus fallas como hombre y como rey. Un hombre, ¿cuál es el adjetivo que mencionó? Sencillo, de principios, Y no, tal vez el Espíritu Santo me lo habló. Y sencillo, ¿no? Un hombre descomplicado, ¿no? Bueno, Ivonne, yo sé que tenía la mano todo el tiempo enlazada y a veces... Que fue un hombre que respetó la autoridad de Saúl, no tocó al ungido del Señor y fuera de eso honró la familia hasta el final, cuando manda a traer el hijo del amigo de Jonatán. Entonces siempre honró la familia de Saúl. Muy bien. Y en bueno, aquí tengo una lista, a ver si cómo cuadra con la lista que ustedes me dieron. Cambiamos. Entonces, algunas lecciones vitales. David modela para el pueblo cómo hallar deleite en Dios. ¿Sí? Recuerda cómo él bailó, él danzó, él se alegró. ¿Qué? Está muy chiquito la letra. No sé si se puede hacer. Puse mi correo aquí, si quieren le envío el PowerPoint después también. Para que no batallen demasiado para los detalles. Pero entonces David modela para el pueblo cómo deleitarse en Dios, cómo decir, Dios, Jehová es mi porción, como Salmo 17, como cuando danzó ante Jehová cuando el arca del pacto regresó a Jerusalén. Ese deleite en Dios no se ve eso en otros reyes, ¿no? Respeta profundamente el liderazgo establecido por Dios, lo que dijo ahora Ivonne. Ella mencionó su compromiso con Jonatán. Tanto en 1 Samuel 24, en 26, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y lo dejó vivo. Todos sus colegas le decían, ahora Dios lo ha puesto en tus manos, aprovecha, David, mátalo. Él dijo, no, yo no voy a tocar el ungido de Dios. Qué respeto tuvo la autoridad. Y creo que Dios lo protegió. Uno lee toda la historia de David y no enfrentó resistencia. Yo creo que Dios lo bendijo a ese nivel. Lo rodeó con personas que le respetaban. Su humildad es auténtica o era auténtica. Cuando él tenía
por su pasión, su amor para con Dios, él quería construir el templo. Pero Dios decía que había matado demasiadas personas, tenía demasiada sangre en sus manos. Entonces, su hijo iba a hacerlo. Pero Dios dijo, pues, tú quieres hacerme una casa. Yo mejor te hago a ti una casa. Una casa que nunca va a ser destruida. Una casa que seguirá eternamente. Y David dijo, ¿cómo así? Yo soy un nadie. ¿Yo quién soy? Y me has hecho rey. Y ahora me dice que voy a tener un reino que sigue eternamente, que mi casa nunca va a fallar, nunca va a ser destruida. O sea, David estaba completamente abrumado. Uno lee pasaje ahí en 1 de Crónicas 17 y también están reyes, casi igual. Y David, una humildad realmente auténtica. Él no entiende qué está haciendo Dios. Es curioso, al final del pasaje dijo, pues ahora que lo has prometido Dios, por favor, cúmplelo. Bueno, David escucha a las mujeres. Por eso me quité la chamarra, el saco antes, ¿sí? Porque David una vez iba para matar a Nabal, creo que era, y Abigail lo encontró el camino y un argumento excelente, ¿por qué no debe hacer eso? Y David dijo, pues la mujer tiene razón, bien inteligente esa mujer. Entonces David se puso en fila para casarse con ella. Eso es una que fue llevada en ese pasaje de 1 de Samuel 30 que leímos en comienzo. David acepta la disciplina divina, alguien mencionó eso, cuando fue confrontado por Natán, se humilla y realmente se arrepiente de verdad y acepta la disciplina. ¿No? Nunca rezonga contra Dios por causa de la disciplina, sino la acepta como algo que es de la mano de Dios. Y eso, muchos pasajes podemos decir. Es fiel a sus juramentos. Ivonne tal vez hablaba un poco de eso, pero él hizo juramento a Jonatán de que no iba a destruir los descendientes de Saúl. Normalmente cuando un nuevo reino entra, pues están tan inseguros el nuevo rey que destruye toda la familia de los anteriores. Pero Jonatán le pidió un juramento y David juró que no iba a destruir los hijos de Jonatán y cumplió. Y es un pasaje tan bello, es probablemente mi pasaje favorito del Antiguo Testamento, 7:30, que tenemos que tomar descanso, si no les contaría. ¿Sí conocen la historia de Mefiboset? Qué hermosura de pasaje. David se levanta un día y dice, ¿a quién puedo mostrar misericordia hoy? Como dijo el hermano, misericordioso. ¿Quién se levanta por cuál presidente, rey, no digo nombres de su país o mío, cuál se levanta por la mañana y dice, ¿a quién voy a tener misericordia hoy? Más bien se levantan por la mañana y piensan en lo opuesto, ¿no? Bueno, entonces David muy único, porque buscó a Mefiboset para bendecir. Y ya hablamos en crisis, se fortalece en Dios y sabe trabajar en equipo. Haga de cuenta. ¿Se acuerda el pasaje que hablamos que David y sus hombres? ¿Qué quiere decir eso? Que David sabía trabajar con otra gente. Uno lee cualquier pasaje de David y a veces él se distancia un poco de la gente cuando la gente cuando sus hombres querían que él matara a Saúl. Él dijo, bueno, no, eso no es buena idea. Entonces no quiere decir que se conformó siempre con ellos, pero siempre se dejaba rodear por personas y los escuchaba y trabajaba con ellos. Trabajaba en equipo. Y los líderes muchas veces no hacen eso, ¿no? A veces levantan un grupo de ancianos y los tienen por ahí y no les hace caso, ¿no? Bíblicamente, el pastor es un anciano, ¿no? Es un anciano que pastorea, pero todos los ancianos son ancianos delante de Dios. Y un pastor es parte de un equipo de liderazgo. Nunca debe estar aparte y separado de un grupo de personas. Y David trabajaba como equipo. Es algo interesante de David. Bueno, yo creo que ya es tiempo de un descansito. Jennifer, ¿alguna instrucción? Que no se duerman. Tomemos un recesito
Así de aburrido es. Así de aburrido fue. Que se atreva alguno, profe. No, mentiras. Tomemos 10 minutitos. Bueno, entonces. Jennifer. Bueno, tiene sus líneas cronológicas. Escribimos algunas cositas ahí, porque después se me olvida. David, podemos poner en el año 1000. Su reino probablemente empezó en el año 1000. Eso es una forma muy conveniente de recordar la historia de los reyes. Se arranca, bueno, Saúl sería antesito, ¿no? En alguna parte, pero en su papel no tiene espacio. Pero no hablamos acerca de Saúl en esta clase porque no tenemos tiempo y viene antes Saúl, pues para ser franco, Saúl no sale en Crónicas, ni se menciona. Tal vez una sola vez, no me acuerdo, pero todo su reinado, nada, casi nada se menciona, tal vez una vez se menciona. Entonces, David, podemos poner aquí, David empieza a reinar. David empieza a reinar, escribí. No vamos a ser súper precisos con las fechas, nomás más o menos, ¿ok? Después podemos poner más fechas, pero en este caso, en el 932 es la división entre los reinos. Se dividen norte y sur, más o menos. Entonces podemos poner aquí, en el intermedio, Salomón. ¿Ok? Unas fechas importantes. Entonces estamos hablando hoy más que todo de los primeros 100 años del reinado. Del reino norte, reino sur. Hay unas otras fechas tan importantes que aunque no lleguemos hasta el jueves y viernes, quiero que los sepan. El año 772. ¿Alguien sabe lo que pasó ese año? Supremamente importante para la historia de los reyes y crónicas. El reino del norte a cautiverio. Es una fecha supremamente importante. Entonces el reino del norte, mi esposa se llamaba en ese punto Israel, y el reino del sur se llamaba Judá. El año que fue al exilio Judá, 586. Entonces eso va aquí. A veces se ve con 587, a veces se ve 773. A veces reino del sur a cautiverio. Eso es Judá. Yo creo que es suficiente por ahora. Pero las historias, son importantes esas fechas, porque la historia de los reyes se está contando, y crónicas, la historia se está escribiendo con estos desastres en mente. Eso fue una tragedia.
vienen los de Ecuador, recogen todos los de Colombia, los llevan afuera del país. Qué desastre. O peor, de otro país, llegan de la China, llegan de algún lado y se llevan todos los colombianos de la tierra. ¡Qué tragedia! ¿No? Aquí como se llevan todos los paisas y aquí llevan todos los demás, algo así, ¿no? O sea, en 2 tandas lleva la gente, pero es fatal. Entonces, esos eventos, o sea, ¿qué es más importante para el judío de ese entonces y para el judío hoy que la tierra? ¿No? Tan importante la tierra, que tener un lugar. ¿Qué prometió Dios a Abraham? ¿No? Un lugar que iba a ser para él y su descendencia. Tan importante la tierra, especialmente en esa parte del mundo donde hay tantos diferentes pueblos y naciones, todos en discordia para tener dónde vivir y perder la tierra. Entonces, esas historias se están contando desde más o menos aquí, están siendo escritos. Estamos hablando de Jeremías por aquí y Esdras por aquí, y están hablando de lo que pasó antes, pero con estos eventos en mente. Entonces, por eso quiero que tengan eso en cuenta. Y aquí vienen casi todos los profetas. Si vamos hasta aquí, incluimos todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los libros proféticos. Entonces, estamos hablando de una parte de la historia de Israel tan importante de entender. Uno no puede entender el Antiguo Testamento a menos que entienda la historia aquí, ¿no? Entonces, estoy alegre que están conmigo en estos 4 días para aprender bien esa historia. Un comentario sobre la línea cronológica en este punto. No vamos a trabajarlo mucho, pero cada vez vamos a poner unos datos para saber más o menos dónde vamos en la historia. Bueno. Igual, deportación, exilio y cautiverio, sinónimos. Tal vez hay otro vocablo, pero eso sería deportación, cautiverio y exilio. Norte, eso vamos a hablar, hermano. Es verdad que no volvió, pero es más complicado que eso. Es más complicado que eso. Y acabo de entender, mira, después de estudiar esto por 30 años, acabo de entender por qué es tan complicado. Hasta el jueves les voy a porque no es solamente para que vuelva, pero sería, o sea, estamos aquí ahora y para explicar eso tendríamos que profundizar mucho aquí. Y esperemos hasta el jueves para eso. Pero le prometo, porque acabo de enseñar en mi iglesia. Yo enseñaba una clase que se llama Panorama de la Biblia, ¿sí? Que va desde Génesis hasta Apocalipsis en 2 semanas. Ay, no, uno termina mareado. Allá en el Centro Hispano de Estudios Teológicos, que tenemos un ministerio internacional con la denominación El Pacto. Con mi esposa no estamos ahorita con El Pacto, hemos estado con El Pacto. Y entonces me pusieron para enseñar la clase una vez y el año pasado yo dije, pues yo no puedo enseñar ahora, estoy dando mucha clase en la universidad y me quitaron la clase y sentí feliz. Yo dije, eso es una carga, enseñar toda la Biblia. Entonces, pero todavía tenía ganas de enseñar la Biblia desde el Antiguo Testamento, especialmente en la iglesia. Lo hice Génesis, pues todo Antiguo Testamento, prometí en 23 semanas y dije, qué alivio, en vez de 12 semanas toda la Biblia, 23 el Antiguo Testamento, pero tampoco se pudo hacer. Como era en la iglesia, pues pude meter más semanas, terminamos como en 40 semanas. Entonces lo que estoy enseñándoles ahora viene de esa última trayectoria que hice por el Antiguo Testamento. En 40 semanas descubrí algo que no sabía acerca de, porque eso del reino del norte que desapareció, hay toda clase de teoría que pasó con esas 10 tribus, si esas 10 tribus se volvieron los indígenas los mormones dicen eso, ¿no? Que algunos de esos son los indígenas de los Estados Unidos, bueno,
Todo cuento de las 10 tribus. Si quiere hacer una investigación interesante, haga esta noche Google las tribus perdidas de Israel. Y encuentran cada cuento sobre eso. No, pero jueves le voy a decir algo muy interesante, que es verdad porque está en la Biblia. Mire, algo que no les comenté. Recomendación, estudie la vida de David con los líderes en su iglesia. Les prometí algo práctico, esto es práctico, ¿no? Con líderes, y sirve para líderes que son mujeres también, no solamente hombres. Estudien la vida de David. Estudien, una vez yo tuve la oportunidad de ir a África, a Ruanda, y hicimos ese estudio, y nunca he tenido otra oportunidad. Tengo unas ganas de hacerlo algún día. Es tan bonito estudiar con líderes, con pastores, con ancianos, con líderes que son jóvenes, la vida de David. Eso es lo que hablamos ahora, y unos pasajes bien escogidos. Si quiere recomendación de cuáles pasajes, escríbame. El hecho de que, lo que dijo Jenny, que no me escriban para las diapositivas, pero sí pueden escribirme por otras preguntas que tienen, o cualquier cosa que no les cae bien de lo que digo, pues yo estoy feliz que cualquier pregunta, pero sí, yo le puedo recomendar unos 10 pasajes para estudiar, o nomás lee en estos días y vaya anotando. Eso sería bueno estudiar con los hermanos. Eso hace un enfoque muy bonito para los líderes. ¿Qué requiere el liderazgo? Bueno, ok. Una diferencia sorprendente entre Samuel y Reyes y Crónicas. Ya sabemos que Reyes empieza con David y termina en el cautiverio del norte. ¿Sí? También lo hace Crónicas, pero usted mira su Biblia, Primero de Reyes, ¿sí? Si mira su Biblia, Primero de Reyes, ya David está bien viejo, ¿sí? Ya al final del ministerio de David, Primero de Reyes. En cambio, Primero de Crónicas comienza más temprano en la vida de David. Entonces, Crónicas corre mucho más, reduce las cosas para que quepa más historia de David. O sea, en Samuel tiene mucho sobre David, ¿no? Primero Samuel, comenzando con capítulo 17, todo de Samuel, pues se trata de David, ¿no? Y luego uno llega a Reyes y poquito de David, y luego arranca con Salomón. En cambio, Primera de Crónicas es sobre David. Lo que Crónicas cubre en un libro está en Samuel y en Reyes. Entonces, Crónicas corre porque reduce las cosas. Eso es como más obvio, ¿no? Lo que tenemos primero y segundo de Samuel, primero de segundo Reyes, todo reducido en 2 libros de Crónicas. Entonces, Crónicas corre más, tiene que reducir. Eso es una gran diferencia que es más o menos obvio, que tal vez usted no pensó en eso. Lo que es interesante es que Crónicas no solamente reduce la historia, sino excluye lo más indecoroso de la vida de David. Hemos hablado bellezas de David hasta ahora. ¿Es que David era pura belleza? No pura belleza. Pues ya sabe que tenía sus problemitas con una amiguita que bañaba allá públicamente, ¿no? Luego quería matar a Usías, a su esposo. Pues no quería matarlo, realmente quería que eso muriera en una forma más natural. O sea, David se sintió mal ya desde el comienzo, pero se metió más y más en el hoyo entonces el problema con Betsabé. ¿Cuál otro problema tenía David? Eso no era el único. Eso es el pecado más grande, pero hablemos honestamente acerca de David. Tenía otros problemas. ¿Qué? Tenía como padre,
parece que no hizo buen trabajo. Como padre, cuestionable. Uno lee el comienzo de Reyes, en los primeros capítulos de Reyes, uno de sus hijos, Abdías, se levanta y comienza a reinar. Comienza a tomar, pues no comienza a reinar, pero se declara rey. La mayoría de Israel le sigue y David ni sabe, ni tiene idea. Natán va a Besabé, dice, va y habla con David, él prometió que iba a ser Salomón, mira lo que está pasando. Entonces David un poco incongruente, incoherente en algunas cosas. Otro problema de David, poco vengativo a veces, sí, un poco, no demasiado, pero un poco, sí, uno podría decir eso. ¿Qué tal eso de que se hizo loco ahí en Filipenses, entre los filisteos? ¿Ah? Recursivo. El hermano lo convirtió en una virtud. Bueno, mira, uno probablemente haría la misma cosa. Imagínese, uno huyendo de el rey del país está en pos de uno se mete entre el enemigo, porque ¿dónde más se va a refugiar? Pues, bueno, una situación difícil, ¿no? Difícil juzgar a David por eso, pero tampoco se mostró el gran hombre de fe en ese momento, ¿no? Se hizo loco, que se dejaba la baba, se escurriera por la barba, dice. Otro pecado de David. Los censos, el último pecado. Crónicas menciona un solo pecado de David, los censos. Al final de su vida, él decidió contar cuántos hombres tenía para guerrear, para pelear. Y eso demuestra una falta de confianza en Dios, ¿no? Entonces el censo fue problema. El único pecado que sale en Crónicas, todos los defectos, todos los pecados que usted me ha dicho ahora, y hay otros que David cometió, no salen en Crónicas. ¿Cuál? Hay otro. ¿Y quieres saber los otros? Todos quieren saber. Bueno, no, el punto es Crónicas, no, si quieres saber, conocer esos pecados, hermano, no lea Crónicas para aprender. Lea Reyes. Crónicas no los menciona, uno solito, que lo de censo. Sí, hermano. Ese tema voy a dejar para los catedráticos del seminario aquí. Mira, hermano, la multiplicidad de las mujeres era pecado, ¿sí? Sí, porque eso estaba en Deuteronomio, decía que los reyes que iban a seguir, recuerda que en el libro de los primeros de Reyes siempre está, lo que está en los trasfondos, la ley de Dios como fue presentada en Deuteronomio, y ahí donde dice que cuando tiene rey, el rey debe memorizar la ley de Dios y no debe multiplicar las esposas. Y ahora, para volver al tema del padre, él tenía menos que su hijo Salomón, ¿no? Eso sí, ahí se ve la falta de enseñanza del padre, pero eso tampoco es excusa, porque uno tiene la tendencia de pensar, pues yo no soy tan malo, mira a fulanito, ¿no? Pero bueno, ese tema muy interesante de múltiples esposas. Yo conozco un misionero, una misionera, en la clase que yo enseño en el centro hispano, una clase ética, y ella, una venezolana, dijo, yo quiero hablar de la ética de la poligamia. Yo dije, ¿cómo así? Es que, porque yo quería que tenían que escoger temas que tenían dos lados, como la eutanasia, ¿no? La eutanasia tiene dos lados. Por un lado, pues, es matar a alguien. Por otro lado, es misericordia a alguien que está sufriendo y quiere morir. Entonces, o la pena capital. En Colombia no, pena capital se llama en Colombia. Donde alguien que mata a otra persona, pues se le mata. Aquí no se permite, los Estados Unidos sí. Los Estados Unidos, algunos estados sí y otros no. Hay debate.
Entonces tenían que escoger temas así donde se debaten. Pues ella escogió la poligamia. Yo dije, ¿cómo así? ¿Usted va a defender la poligamia? Dijo, sí. En una mujer casada con un solo esposo, le cuento. Bueno, entonces ella había sido misionera en un tiempo en África. En África sí se practica la poligamia. Y había un grupo de misioneros. Y cuando la gente africana con hombres, con 4 esposas o 5 esposas, a veces se convertían, los misioneros les decían, bueno, escoja una. ¿Y qué tal las otras 4? Echadas a la calle, la prostitución. Entonces ella dijo, no, las estudiantes educó al profesor, que a veces hay 2 lados de todas las cosas, ¿no? Eso no dice que la poligamia debe ser practicada, pero donde existe hay que tener cuidado cómo se cambian las cosas. Si se busca un cambio demasiado abrupto, a veces se trastorna todo un sistema social. Hay que hacer las cosas a veces paulatinamente. Entonces, muy interesante. Bueno, ahí es el hermano que pregunta cosas que me quiere. Bueno, sigamos. Gracias, hermano. Es muy interesante. Es importante hablar eso. Entonces, gran diferencia, por alguna razón, y no les voy a decir hoy por qué, si usted sabe por qué, no lo diga. Crónicas no menciona los pecados de David -1. Excluye también algunas cosas positivas. Ese pasaje donde dice que Dios se fortaleció, David se fortaleció en Jehová, no la tiene. El pasaje de Mefiboset no lo tiene. Entonces, por cuestión de reducciones de espacio, solamente hay 10, 15 capítulos sobre David en Crónicas, y en Samuel Reyes hay como 30, 40. Entonces, pero se pierde, esos pecados son importantes, ¿no? O sea, hay que reconocer esos pecados, ¿no? Cuánta enseñanza y exhortación y sermón se ha hecho acerca de esos pasajes. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué al cortar y reducir sacaron los pasajes de los pecados de David. Vamos a regresar a ese tema. Y realmente, pues esta noche, bueno, la tarea, es bueno decirles ahora, y luego regreso. La tarea, porque si el tiempo se nos acaba, pues no quiero dejar fuera. Quiero que lean 1 de Reyes 10 a 12 con 2 de Crónicas 9 y 9 y 10, esos dos. También lean 1 de Crónicas 3, 10, 17 y 24. Esos son los pasajes que quiero que lean. Esos ya son sobre Salomón. Compare entre Reyes y Salomón. Porque y van a haber unas diferencias, pero 1 de Reyes 10 a 12, 3 capítulos de Reyes, y de Crónicas 2 capítulos. Más que todo es un enfoque sobre la vida de Salomón. La vida de Salomón. También importante leer 1 de Crónicas 3, 17 y 24. Entonces, eso es la tarea. Y pensar qué son las diferencias y por qué habrá esas diferencias. ¿Ok? Bueno. ¿Ya? ¿La tienen copiada? Bueno. Hablando de Salomón. El rey Salomón, 2 aspectos de él que son importantes recordar. Pues, hay pasajes muy famosos de Salomón, como su sabiduría, ¿no? Casi todos sabemos el pasaje de cuando él, en vez de pedir riquezas y sabiduría y poder, ¿qué pide? Sabiduría para gobernar. Y Dios está tan complacido con su petición que dice, bueno, te voy a dar sabiduría como tú pides, pero también voy a darte mucho poder y también voy a darte mucha tierra y mucha bendición. Entonces, Dios lo bendijo en gran manera. Entonces, Salomón, sabemos
que fue muy, muy sabio, reputación de muy sabio, pero Salomón es el rey que nos confunde más de todos. Yo diría, de todos los reyes del Antiguo Testamento no hay uno que nos deja más perplejo que Salomón. Más perplejo. ¿Quién escribió los proverbios? ¿Ustedes leen los proverbios todos los días? Mi esposa me enseñó. Hay 31 capítulos de proverbios, hay 31. Ella fue cristiana antes que me quería discipular, pero eso sí no me dejó. Pero sí me enseñó eso. Entonces, primero de mes se lee Proverbios 1, segundo de mes, Proverbios 2. Si el mes solo tiene 30 días, pues el último capítulo de la mujer virtuosa, y pues ya sabemos. No, yo meto los 30 y 31, el último capítulo de Proverbios, muy importante, esos dos. Entonces, eso es Salomón, tan sabio. Claro que algunos son de rey Ezequías, se supone, pero tremendo Salomón. Uno lee, nadie sabía más que Salomón. O sea, Salomón es el que construyó el templo. Y parte de la respuesta de por qué las diferencias tiene que ver con eso, pero tengo que poner todos los pedazos de rompecabezas. Pero Salomón es el que construyó el templo. Entonces, se acuerda, o sea, a pesar de sus fallas, él tiene eso a su favor, el que construyó el templo y que lo hizo bien. Y lo hizo correctamente, conforme a las directrices que lo dejó su padre, lo hizo bien, todo quedó bien. La bendición al final, cuando oró a Dios, que bendijera al pueblo, si el pueblo se desvía de Dios, que Dios los traiga, les perdona, todos esos pasajes tan bonitos primero de Crónicas, dos pasajes, 17, no, segunda de Crónicas, estoy olvidando, 7, 14 creo que es. Salomón muy precioso, su sabiduría, sus oraciones. Salomón también es el rey que abrió al país a la idolatría. Claro que había antes, pero había una limpieza gracias a Samuel. Saúl se le puede acusar de muchas cosas, pero no era idolatría no era su pecado, ¿no? Tenía otros pecados. David, no mencionamos eso, pero algo que es importante de notar de David, no había ni una gota de idolatría en David. Estaba tan enamorado de Dios, no se le ocurrió en ningún momento ofrecer adoración y alabanza a otro Dios. Es que ni estaba sobre la mesa. O sea, todos los otros reyes lo pensaban, y aún los reyes buenos, yo no voy a yo en contra de la idolatría. Pero David ni siquiera dio un momento de pensamiento de eso. David era tan enfocado en Dios. Esa parte, lo que hablamos, se deleitó en Dios. Nada de idolatría. Entonces, había una limpieza para establecer la monarquía. Saúl no era idólatra. David en ninguna forma era idólatra, ¿cómo la palabra? Idólatra. Y este hombre tan sabio, que dice que nunca había otro hombre más sabio sobre la tierra que Salomón, abrió la puerta a la idolatría. Estaban hablando de las esposas. Entonces, él se casó con, pues la esposa más allegada parece que fue la de Egipto, pero había otros dioses en Egipto, ¿no? Y se casó con mujeres extranjeras. Ahora, yo me casé con una mujer extranjera, papi, pero yo soy cristiano y ella es cristiana, es diferente. Pero los judíos en ese entonces no tenían por qué casarse con extranjeras, porque siempre el corazón se extendía hacia los dioses de ellos. Entonces, el mismo que construyó, que edificó el templo, abrió la puerta a que el pueblo adorara a otros dioses fuera del templo. Qué cosa tan rara. El más sabio de la tierra haciendo insensateces. Entonces, no, es un enigma, ¿no?
No hay rey más confuso para uno, si uno estudia la vida de Saúl, o sea, Salomón, que uno estudia la historia de los reyes, no hay uno que le confunde a uno más que Salomón. Entonces, si usted ha estudiado Salomón y se queda, ¿qué pasa aquí? Yo no entiendo. Tiene buena compañía con los demás que hemos estudiado. Entonces, el rey Salomón se recuerda por esos dos hechos: el que edificó el templo y el que abrió la puerta a la idolatría. Es más o menos lo que vamos a hablar de Salomón, porque estamos aquí y tenemos que llegar hasta aquí. Pero ¿hay alguna pregunta acerca de Salomón? Sí. Profesor, desde su perspectiva, ¿usted considera que él fue el autor de Eclesiastés? Buena pregunta. Sabe que hay un debate sobre eso, ¿no? Es uno de los debates más candentes del Antiguo Testamento. ¿Quién? ¿Salomón realmente fue el autor sobre? Voy a ser cobarde, yo creo que fue autor de parte. Uno lee y uno dice, ¿cómo va a hacer eso el rey Salomón? Hay muchas partes que no suena como sería el rey del pueblo, o sea, la interacción que tuvo con la Sulamita. No, perdón, estoy confundiendo. Eso es otro donde hay confusión. Yes, en mi mente estoy confundiendo dos cosas. Sí, Eclesiastés, eso sí es más probablemente que Salomón. Donde hay más debate es Cantar de Cantares, sí. Pero aún Eclesiastés hay debate, pero tiene cierto sentido. La razón que yo creo que sí, es que uno lee Eclesiastés y es un libro que dice locuras. Hay una cosa que uno lee y dice, eso, ¿por qué está en la Biblia eso? Dice que los hombres y las bestias todos igual se mueren y se acaban. Eso no es perspectiva bíblica, ¿no? Entonces uno dice, ¿eso es el más sabio de toda la tierra que está diciendo eso? No, eso dice cualquier persona. Y luego dice una cosa tan preciosa, que cada cosa tiene su tiempo. Un tiempo de vivir, un tiempo de morir, un tiempo de batalla, un tiempo de paz. Y entonces en el caso de Eclesiastés, uno ve ahí pintado Salomón, ¿no? Tan sabio con cosas que no cuadran, que parece que ¿por qué está diciendo eso? Y pues pensamos, probablemente en la última parte de su vida se alejó un poco de Dios, entonces, pero tenía una buena formación, tenía la sabiduría de Dios, pero se mezcló con otras cosas, y por eso Eclesiastés es muy difícil. No es libro para leer con recién convertidos. Eclesiastés se confunden. Cuando yo me convertí, mire, yo entré en la universidad no cristiano, judío renegado, ¿no? Y un amigo mío pues era cristiano y éramos compañeros de cuarto en la universidad. Él dejó la fe segundo año de la universidad, entonces éramos compañeros paganos. Una amiga mía se convirtió y yo quería gastar, una amiga mayor, ¿no? Pura amiga, no nada de amores, ¿verdad? ¿No? Entonces yo quería gastar tiempo con ella, se había convertido, tenía algo de trasfondo judío y quería hablar con ella porque se lanzó a ser cristiana, ¿no? Entonces yo fui a hablar con ella y mi amigo que era cristiano dijo, estaba tan aburrido conmigo y todas mis luchas en la vida, dijo, Nicolás, sería refrescante si se vuelve cristiano, ¿no? Entonces me dio la bendición. Entonces, sí, eso ¿por qué estaba contando eso? Es interesante, ¿no? ¿Qué? El libro favorito de mi amigo renegado, que se renegó la fe, dijo que ya no le gusta nada de la Biblia menos Eclesiastés. ¿Por qué? Porque dice muchas barrabasadas que a él le parece muy graciosas, ¿sí? Entonces, no muchas, algunas barrabasadas, ¿no? Algunas cosas que uno lee y dice. Entonces yo hice eso, yo leí Eclesiastés y leí la lista, entonces uno dice, pero es la palabra de Dios, ¿cómo puede decir
cosas que nos chocan, que no parecen que son verdad. Porque Eclesiastés está mostrando la verdad de qué pasa con un hombre que tiene sabiduría que se aleja de Dios. ¿Sí? Es la verdad de lo que pasa. Termina siendo una persona que pierde la perspectiva divina, pero todavía mantiene unas cosas. ¿Sí? Esa es la respuesta. Por eso yo creo que donde hay más, pero hay debate. Hay muchos que piensan que realmente no era Salomón. Sí. Sí, eso es una explicación también. La perspectiva del hombre debajo del sol. Pero el problema con eso es, para mí no explica las joyas de sabiduría que sí están ahí. ¿Sí? Si fuera solamente perspectiva mundana, ¿cómo se explican esos pasajes? Y curiosamente la segunda mitad de Eclesiastés tiene más de esas joyitas de sabiduría que la primera parte es más difícil, pero ya los últimos capítulos como van más refrescante. Bueno, ¿qué pasó con Salomón? Quería leer un pasaje. Tenemos tiempo y perdí. Primero de Reyes. Se nos va a acabar el tiempo. Entonces, esa parte de la tarea que van a leer para mañana. En Primero de Reyes, el pasaje que hablé antes, ¿cuál capítulo fue? 10, creo que es capítulo 11. Entonces, como resultado de la infidelidad de Salomón, entonces Dios le dice, bueno, como no has seguido la ley de Dios correctamente, te voy a arrancar 11 tribus, dice, 11 tribus. Te quedarás con una, porque yo estoy comprometido con David, dijo Dios. No contigo, no con David, dijo. Por mi compromiso con David, la promesa que hizo a David, que le iba a dar una casa que iba a durar eternamente, yo te dejo con una tribu. 11 tribus se van a arrancar y van a ser otro reino con otro rey. Entonces, por causa de Salomón, no solamente entró la idolatría, sino se dividió la nación en norte y en sur, como hablamos. Israel ya es el norte, Judá es el sur. Ahora es cuestionable si realmente terminó 11:1 o 10:2, porque Benjamín parece que se dividió en dos y parte de Benjamín se quedó, y entonces a veces se habla de 10 tribus del norte y 2 del sur. De todos modos, ese número de las tribus es confuso porque se habla de 12, pero realmente son 13, porque José es una tribu doble, Manasés y Efraín. ¿Sí? Entonces, si uno cuenta todos los nombres, realmente son 13. Entonces, de todos modos, casi todas las tribus terminan en manos de Jeroboam, en el norte. Y solamente 1 o 2 con Roboam del sur. Vamos a seguir con eso mañana. Pero entonces, por causa de Salomón, por causa de su pecado, se divide. Hoy mismo con los otros profesores, esta mañana estuvimos hablando de la polarización, la división, ¿no? Tan difícil en este país, las cosas son polarizadas. En los Estados Unidos, casi todos los países, la izquierda, la derecha es polarizada. Es tan difícil unir otra vez. Hablamos esta mañana con prudencia en el Señor. Como cristianos somos llamados de no caernos en un lado o otro de la pelea, sino ser hacedores de paz, ¿no? Pero en ese entonces el país se dividió. Creo que tengo aquí. Se divide la nación, Judá al sur, como resultado del pecado de Salomón. Y dentro de pocas décadas habría guerra civil. Qué triste, en Israel, guerra entre los reyes del norte y los reyes del sur. Por décadas y décadas, ¿no? Tan triste. Nunca se unificaron, norte y sur otra vez. Todo eso como resultado del pecado de Salomón. Nunca se unieron de nuevo.
Entonces, no hemos hablado del Nuevo Testamento. Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Quién dijo eso? Jesús, palabras de Jesús mismo. Me da mucho temor, mi esposa y yo te hablamos mucho porque hemos recibido mucha riqueza de palabra de Dios, de enseñanza, y también Dios nos ha dado bendición de familia y otras cosas. Tanto Dios nos ha dado que dice, nos da miedo delante de Dios. Tenemos que vivir rectamente y dar a otras personas en diferentes formas. ¿Quién recibió más en el Antiguo Testamento que Salomón? Tanta riqueza, tanta salud. Ese modelo de papá, de David, que tuvo Salomón. Y no siguió ese modelo. Tanto se le esperaba. Entonces uno puede decir, pues qué juicio tan duro. Se le quita 11 tribus, se le deja uno solo, pues hubiera sido justo, pues 6 y 6, ¿no? Algo, pero no. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces el juicio no fue demasiado, fue justo porque recibió tanto, algo que no hablamos. Decía David, rey sin igual. Eso es más o menos verdad, ¿no? ¿Quién es rey? O sea, si hablamos de rey sin igual, ¿cómo es incompleto esa frase? David, rey sin igual, con la excepción de... No Josafat, no Asa, no Ezequiel. Les voy a dar pista, nació en Belén. Jesús. Con la excepción de Jesús, o sea, hay una línea directa desde David hasta Jesús. Vamos a hablar que Josafat, un rey bueno, muy excepcional. Asa, rey bueno. Ezequiel, rey bueno. Josías, rey bueno. Pero Jesús no es hijo de Josafat, hijo de Abraham. ¿Quién es más ejemplar en el Antiguo Testamento de Abraham? Jesús nunca se le dice hijo de Abraham. No, ese dicho, era hijo de Adán, pero no se dice Jesús, hijo de David. Así es David. O sea, Jesús no le dio pena, a pesar de los pecados que hablamos de David, a llamarse Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Quién dijo eso? Los ciegos, ¿no? Así los que tenían necesidad. Jesús, hijo de David, ¿no? Hosana, hijo de David. Hijo de David era el Mesías. Tan importante David. O sea, estamos estudiando toda esa historia, pero cuando se habla de Jesús, que ya es aquí, se habla de hijo de David. Eso recibió Salomón como ejemplo de toda riqueza de sabiduría, toda riqueza de reino. Y entonces el juicio parece duro, pero es justo. Y eso les comparto también, porque nosotros somos bendecidos. En el pueblo de Dios, no más tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos oportunidad de estudiar, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado. Al que mucho se le da, mucho se pide. Entonces tenemos que ser fieles con toda oportunidad que Dios nos da para hacer bien, ¿no? Y no seamos como Salomón, a embarrar las cosas, como se dice en Colombia, ¿no? Bueno, no sé si eso es demasiado feliz para terminar con eso, pero recordemos que aunque mucho se nos pide, porque hemos recibido mucho, nos podemos fortalecer en Jehová también. Y podemos seguir adelante y ser fiel para que al final Dios dice, justo y fiel siervo. Oremos. Señor, gracias porque nos has dado el modelo de David para entender bien cómo eres tú. Sabemos que tú eres rey excelente, rey que extiende el reino de David eternamente. Así que has cumplido tu palabra a David y has mantenido prendido
el fuego, la vela, la luz de tu presencia entre los hombres a través de Jesús. Y sabes que tú nos has dado mucho, aun si somos pobres en lo económico, tenemos riqueza de dones, riqueza de conocimiento, vivimos un tiempo de mucha bendición en comparación con los del pasado. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser fuertes, a buscarte, a tenerte como nuestra porción, nuestro deleite, que podemos servirte de todo corazón, que no tengamos ni una gota de idolatría en nuestras vidas. Y todas esas otras virtudes que vimos en David, Señor. Y que podamos ser fieles y cumplir tus expectativas en nuestra vida, seguros que tú siempre nos levantas cuando caemos, igual que David se levantó. Gracias por las promesas que nos das. Pedimos que tú nos lleves cada uno a su casa con tu bendición, con la seguridad, y que podamos reunirnos de nuevo mañana para seguir en la historia de los reyes, las crónicas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Señor les bendiga a todos. Nos vemos mañana. Bye, bye.